Bienvenido a la sesión número 10 de nuestra competencia de Ciencias Experimentales. Seguiremos trabajando con nuestra guía de estudio de evaluación diagnóstica al ingreso a la educación media superior. Encontrarás este tema en la página número 125. Este tema es continuación del día de ayer. Así es que, comenzamos. Continuamos con el tema de reproducción en seres vivos. La habilidad que se desea desarrollar es que seas capaz de identificar los tipos de reproducción en los seres vivos para comprender la supervivencia de las especies. Recordemos que la reproducción se clasifica en reproducción asexual y reproducción sexual. La reproducción sexual requiere la intervención de uno o dos individuos, siendo de sexos diferentes o también hermafroditas. Los descendientes producidos como resultado de este proceso biológico serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y por tanto serán genéticamente distintos a ellos. Se clasifica en reproducción en animales y reproducción en plantas. Veamos ahora un pequeño clip de reproducción animal realizado por el Telebachillerato de Veracruz. ¿Reconoces esta célula? El espermatozoide es un gameto o célula sexual masculina compuesta por una cabeza que transporta el material cromosómico y una cola o flagelo que actúa como propulsor para brindarle movimiento. Este movimiento es necesario para que los espermatozoides tengan alguna posibilidad de alcanzar el óvulo. El óvulo es un gameto o célula sexual femenina, de forma circular que carece de movilidad y normalmente supera en tamaño a los espermatozoides. El segundo proceso elemental de la reproducción sexual es la fecundación. La fecundación, a veces también llamada fertilización, consiste en la fusión de una célula sexual masculina con una célula sexual femenina. Cuando los gametos se fusionan de manera correcta, producen una célula diploide, con el número correcto de cromosomas para producir un organismo completo. En los animales existen dos tipos de fecundación: fecundación interna y fecundación externa. La fecundación interna requiere que los gametos masculinos se depositen en el interior del organismo que contiene el gameto o los gametos femeninos. Lo anterior normalmente es posible gracias al acoplamiento genital o sexual de los progenitores. En especies animales con sexos separados, la fecundación interna ocurre en el interior del organismo femenino. En especies que presentan una estrategia evolutiva conocida como hermafroditismo simultáneo, la fecundación interna ocurre en el interior de ambos progenitores. Una de las especies es el caracol de jardín marrón europeo, Cornu aspersum, antiguamente conocido como Helix aspersa. Todos los individuos de esta especie pueden producir células sexuales femeninas y masculinas, en este caso espermatozoides y múltiples huevos. Durante la cópula, estos caracoles pueden fecundarse mutuamente, permitiendo que 3 o 6 días después, cada uno desove o deposite alrededor de 80 huevecillos fecundados, de donde surgirán nuevos y pequeños Cornu aspersum. Por otro lado, muchos animales acuáticos usualmente liberan sus gametos directamente en el agua. En este caso, la fecundación tiene lugar fuera de sus cuerpos y por ello se denomina fecundación externa. La fecundación externa tiene algunas ventajas. Por ejemplo, la madre no tiene que cargar físicamente a la descendencia en desarrollo, y esto favorece el desove o la puesta de cientos, miles e incluso millones de huevos a la vez. Un ejemplo es el pez luna,
Mola Mola, que puede liberar 300 millones de huevos en una temporada de desove. Por otro lado, la fecundación externa también tiene sus desventajas. Por ejemplo, la descendencia en desarrollo está demasiado expuesta a los depredadores. Además, a diferencia de la fecundación interna, los huevecillos en el exterior están menos protegidos de los cambios ambientales, como el pH o la temperatura. Hemos visto que la fecundación puede ocurrir en el interior o en el exterior de un organismo, pero sin importar dónde ocurra, una fecundación exitosa produce una célula diploide que recibe el nombre de cigoto. En los animales, el cigoto experimenta un proceso denominado embriogénesis, o desarrollo embrionario que, como su nombre lo indica, tiene la finalidad de producir un organismo multicelular prematuro denominado embrión. El término embrión, de origen griego, significa el que brota dentro. En los mamíferos, se considera que el embrión se ha desarrollado con éxito, superando su etapa embrionaria cuando adquiere los rasgos característicos de su especie. En ese momento, recibe el nombre de feto y pasa a la siguiente etapa de desarrollo, conocida como etapa fetal. En contraste con el embrión, el feto posee los principales órganos ya formados. Sin embargo, estos órganos deben continuar su desarrollo durante la etapa fetal para ser completamente funcionales. Cuando la etapa fetal se completa de manera adecuada, normalmente lo que sigue es el nacimiento del nuevo organismo. Excepto por el orden de los monotremas, la mayoría de los mamíferos son vivíparos. Esto último significa que, durante el nacimiento y bajo condiciones normales, la hembra expulsa el feto vivo que se ha desarrollado en su vientre. La excepción a lo anterior es el orden de los monotremas. Este orden agrupa las únicas 5 especies existentes de mamíferos que ponen huevos, es decir, mamíferos ovíparos. En los animales ovíparos, el desarrollo y la maduración del embrión son procesos que suceden dentro del huevo y en un entorno externo al cuerpo femenino. El individuo que te mostramos al inicio es un claro representante de las aves. Las aves, como grupo, constituyen un ejemplo clásico de animales ovíparos. Al igual que los monotremas y las aves, casi todos los reptiles, anfibios, peces, insectos, moluscos y arácnidos son animales ovíparos. Ahora veamos un clip sobre la reproducción de las plantas. Los animales necesitan a las plantas para alimentarse. Por su parte, las plantas necesitan a los animales para reproducirse. Como ya sabes, las flores son los órganos reproductores de las plantas. Tienen una parte masculina y otra femenina. La parte masculina de la flor está formada por los estambres. En su zona más alta, los estambres tienen unos abultamientos, las anteras, en las que se produce el polen. El polen es un polvillo formado por unos granos muy pequeños de tamaño microscópico. La parte femenina de la flor es el pistilo. El pistilo tiene en su base una zona más ancha, el ovario, en la que se encuentran los óvulos. Los estambres y el pistilo están rodeados por la corola y el cáliz. El primer paso para la reproducción sexual de las plantas es la polinización, que consiste en el paso del polen desde las anteras al pistilo. Aunque la mayoría de las flores poseen estambres y pistilo, lo habitual es que el polen de una flor viaje hasta el pistilo de otra flor. Esto puede ocurrir de dos formas. La polinización por los insectos. Se da en flores grandes y vistosas que además suelen producir un líquido dulce, el néctar. Los insectos reconocen esas flores tan vistosas y las visitan para alimentarse de su néctar. Al hacerlo, se les pegan los granos de polen que se desprenden en otras flores a las que visitan. La polinización por el viento. En este caso, las plantas producen mucho polen y el viento se encarga de transportarlo, de modo que algún grano de polen llegue a otra flor. Como no tienen que atraer a los insectos, estas flores suelen ser pequeñas y poco vistosas. Muchas de ellas carecen de corola.
Tras la polinización, el siguiente paso es la formación de las semillas y el fruto. Las semillas se forman a partir de los óvulos que acumulan alimentos y crecen. En su interior se encuentra un embrión, es decir, una planta en miniatura que ha empezado a formarse. El fruto se forma a partir del ovario. En su interior se encuentran las semillas. Su función es protegerlas y ayudarlas a que se dispersen, es decir, a que viajen lejos de su planta madre. Esta función la realizan de muchas formas diferentes. Por eso existe una gran variedad de frutos. Por ejemplo, los siguientes. Las manzanas, las cerezas, las ciruelas y otros frutos son grandes y jugosos para que se los coman los animales. Más tarde, estos expulsan las semillas con sus excrementos. Los arrancamoños y otros frutos tienen ganchos y pinchos con los que se enganchan al pelo de los animales que así los reparten. Los vilanos son ligeros y tienen pelos largos para ser arrastrados por el viento. El último paso de la reproducción ocurre cuando la semilla cae a la tierra y las condiciones son adecuadas, produciéndose la germinación de la semilla. La semilla necesita humedad, que hace que se hinche y se abra la cubierta que lo rodea. El embrión comienza a crecer empleando los alimentos que contiene la semilla. Así, la raíz se hunde en el suelo mientras el tallo se eleva. Cuando se agotan los alimentos almacenados en la semilla, la nueva plantita tiene ya una raíz y unas hojas formadas para realizar la función de nutrición por su cuenta y crecer hasta convertirse en una planta adulta. Es el momento en que podamos hacer un ejercicio. Trabajaremos con diferentes imágenes que nos representan seres vivos. Podrás decir si la reproducción de este es sexual o es asexual. ¿Listo? Bien. Tortuga, papa, leones, nopal, sábila, girasol, cotorritos, peces, diente de león y ajo. Veamos los resultados. En asexual debes tener a la papa, a la sábila, al diente de león y al ajo. Y en la sexual, a los peces, a los cotorritos, el girasol, los leones, el nopal y las tortugas. ¿Cómo te fue? Yo espero que muy bien. Ahora pasemos a las actividades que propone la guía. En la actividad número 1 tendrás que contestar con tus propias palabras algunas preguntas que te hacen, como por ejemplo, ¿todos los animales se reproducen de la misma manera? ¿Cómo crees que se reproducen las plantas? ¿Cuántos y cuáles tipos de reproducción conoces? En la actividad número 2, deberás completar un cuadro comparativo sobre los tipos de reproducción. Tendrás por un lado a la reproducción asexual y por el otro la reproducción sexual. En la actividad número 3, se nos presenta una serie de imágenes y tendrás que colocar bajo cada una de ellas si representa una reproducción sexual o una reproducción asexual. En la actividad número 4 se nos presenta una tabla con dos columnas. En la primera tenemos el tipo de reproducción y en la segunda las características. Tendrás que relacionar ambas columnas. Para la actividad número 5 se nos presenta una serie de imágenes y tendrás que completar
con una S si se reproducen las plantas de manera sexual y una A si las plantas se reproducen de manera asexual. Para la actividad número 6, podrás hacer un cuadro comparativo, donde coloques ventajas y desventajas tanto de la reproducción sexual como de la reproducción asexual. Para la actividad número 7, se nos presentan una serie de imágenes y tendrás que colocar una A si corresponde a la reproducción asexual y una S si corresponde a la reproducción sexual. Para la actividad número 8, tendrás que colocar una serie de ejemplos para una reproducción por gemación, para una reproducción por fragmentación y para una reproducción por bipartición. Es así como hemos llegado al final de la sesión número 10. Los conceptos clave fueron reproducción sexual y reproducción asexual. No olvides de realizar tus ejercicios y nos vemos a la próxima. Saludos.